Buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, llegando casi fin de año, así como hacemos los panoramas políticos, tenemos el análisis, digamos, puntual de lo que, digamos, la situación en la que estamos hoy y sobre todo cuál va a ser la lectura de lo que puede pasar 2013. 2013, un año político si lo va a ver. Bueno, para hacerlo nada mejor que Julio Bárbaro, alguien que no solo entiende de política, sino que además entiende muy bien de la lógica peronista, lo cual es importante. Julio, bueno, gusto tenerte acá. Gracias. Primera pregunta, cuando uno se imagina, y algo que charlábamos hace un ratito, ¿no? Cuando uno se imagina candidaturas, ¿no? Uno dice, bueno, atrás de la presidenta, ¿quién viene? Entonces uno dice, acá atrás de la presidenta las encuestas te dicen Scioli, y atrás de Scioli y aparece Macri, y después, y el abismo, no parece nada, ¿no? Ahora, ¿quiénes pueden ser? Hay gente que se esté preparando. ¿Cómo es la vocación del tipo que tiene que tener ganas de ser presidente? Somos un país sin partidos, y eso es grave, porque vos vas a Uruguay, a Chile, a Brasil, y están los grandes partidos, y los grandes partidos eligen sus candidatos. Acá no hay partido, no hay. Quiero decir, el radicalismo es lo más estructurado como partido y está ahí, boyando, no puede tener un candidato. Digo, no se sabe si Ricardo Alfonsín, si Sanz, está ahí. Digo, el peronismo ya no es un partido. Antes se lo había llevado a la casa Menem, ahora se lo llevó a la casa Cristina. Pero no es un partido. El que gobierna se lo lleva a la casa. Si se llevan la pelota, no hay deporte. Y al no haber partido, el socialismo es un partido, que lo tiene Wiener, con una situación o una relación con la sociedad donde por personalidad del partido y de él, vos no lo ves como con una energía para apoderarse del poder, ¿no? Claro, da la sensación como que no tuviera ganas, que no estuviera muy convencido, ¿no? Que no tuviera la convicción. Claro. Para llegar a ser candidato hay que tener un poco de falta de cordura, un poco de demencia, digo, yo puedo gobernar. Y un poco como fueron Menem y Kirchner, ¿no? Yo creo exactamente, que los dos terminaron mal, en el sentido de que la sociedad no le sirvió a ninguno de los dos. Pero también eso es la falta de partido. Somos una sociedad con mucho apoliticismo, mucho apoliticismo. No, a mí por ahí me dice alguno estudiando una charla, y dice, ¿usted qué opina de Massa? Yo me quedo en silencio. Yo no lo respeto a Massa persona, pero el que me lo pregunta le da un prestigio que no tiene que ver con lo que Massa expresa. Entonces, votamos la raspadita, digo yo siempre, votamos sin saber qué opina. Vos lo agarrás a Lula, a Bachelet, a Mujica, a quien agarre de los países hermanos, son hombres de 40 años de historia política. Acá un día agarramos de la Rúa, nos pareció que podía, después no podía. Un día agarramos a Menem, no sabía para qué lado iba a ir. Muy triste, es el apoliticismo de la sociedad. La sociedad recién ahora empieza a comprometerse con las ideas. Había muy estatista o muy privatista, pero casi más en lo económico que en lo ideológico. Muy poca gente ama la política. Y cuando no se ama la política, se toma como hobby. Yo juego a la paleta como hobby y lo hago muy mal. Tengo que pagar para que me dejen entrar a la cancha. Digo, los hobbies no son los que uno mejor hace. Y la sociedad argentina es una sociedad que hoy toma conciencia de que es que se vayan todos, o la bronca. Cuando yo expreso a la política ese rencor, estoy también cosechando lo que puse, lo que sembré. Voté a desgano, fui a político, dije, mi abuela era italiana y me decía la política es porca, me lo decía, había venido de Italia. Claro, esta concepción existe. Ahora, solo cuando una sociedad, pues fíjate Brasil encuentra en Lula, un obrero del PT, la cabeza que va a permitir que la burguesía paulista haga juntos entrar al mundo. Acá seguimos discutiendo entre peronismo y liberalismo. Yo ya creo que peronismo y liberalismo tenemos que sentar a una mesa y ser parte de una misma realidad, no ser enemigos. Y el gobierno es el último gran cultivador de odios que queda, ¿viste? En el gobierno están los que cultivan el resentimiento creyendo que es revolucionario. No, es resentimiento, no sirve para nada. Julio, ahora, vos te pusiste a analizar, por ejemplo, el fenómeno yo cuando me imagino los partidos políticos, lo imagino como un fenómeno que funcionó muy bien hasta hace 20 años, 25 años, más o menos, funcionó bien.
Y por el otro lado empiezo a agregarle capas arriba, ¿no? Por ejemplo, la tecnología, qué sé yo, Internet hace 15 años nosotros no estábamos conectados. Hoy redes sociales, yo voy, esta nota la subo al toque y al toque, por ejemplo, vas a ir ahora a dar una charla, al toque los chicos de los Ateneos CRA se lo mandan a 4.000 amigos, da vuelta por Internet la nota tuya hoy y no aparece en televisión ni escrito, aparece por otros medios. Es decir, y todos opinan, y opinan hasta tarde y se van acoplando. La sociedad sale a la calle, por ejemplo, en el 8N, sale a manifestarse. A lo mejor esa sociedad hoy no tiene tanto tiempo para ir a un... No, cuando vos vas a sociedades mucho más desarrolladas que nosotros, vas a Alemania, vas a Francia, y los encontrás con un grado de politización, de ideologización. O sea, en Alemania, que es el país más productivo del mundo, son conservadores con la Merkel o son socialdemócratas, pero tienen la política metida en la sangre. ¿Y cómo participan ellos? Los franceses sí, porque son muy de debatir. No, les y los encanta, alemanes ¿no? también. Participan en el partido, tienen mucho peso partidario. Y tienen lugares físicos, se reúnen, sí, debaten. Claro, pero además la Konrad Adenauer. Tienen fundaciones, la Friedrich Ebert y la Konrad Adenauer. Hay 3 fundaciones, está la liberal también. O sea, acá la Adenauer hace cursos para nosotros. O sea, tienen en la política pasión, no solo en su país, ponen plata para los países del mundo. En Argentina hay plata de la Friedrich Ebert, que es la socialdemócrata, y de la Konrad Adenauer, que es la socialcristiana. Pero ahí la politización es profunda. Para nosotros es coyuntural. Nos va bien, no le damos ni boliza. Nos complicamos y salimos a la calle. Pero es cierto lo que vos decís de las redes sociales y de la comunicación. Pero la pertenencia a un sector ideológico. Vos fíjate una cosa, el agro argentino, yo lo digo siempre, fue capaz de generar una productividad enorme y crear su propia tecnología. Desde la siembra directa al silo bolsa, son cosas que armamos como sociedad, pero no fue capaz de construir una imagen en relación a lo que genera y produce en la sociedad. Y esto es porque no nos pusimos a... Una imagen es una construcción. Digo, vos y yo somos lo que construimos sobre nosotros. Entonces, me parece que esa sociedad dividida, donde el agro era el agro, la industria era la industria, donde la política era la política, esa sociedad fracturada, una cosa que yo siempre me pregunto, la división del pensamiento y la acción en la Argentina es atroz. Vos lo agarrás al Lula y estaba con Mangabeira V, o sea, la intelectualidad es parte de la política. Acá, agarrá todos los ministros de hoy y no rescatás uno trascendente en cuanto al pensamiento. Quiero decir, casi te diría que ser ministro quita prestigio en lugar de darlo, ¿no? Vamos a hacer un análisis político. Vos que sos un tipo que ha pertenecido y conoce, y como te dije yo en la última nota, hasta les cocinaste, participaron en tu casa de comidas y todo, Néstor y Cristina. ¿Cómo sigue esta película pensando que las sociedades, como bien decía Clinton, se soportan mucho en lo económico, en estar bien, cuando uno siente que está tranquilo, está bien, pero en la sociedad ¿qué siente? Tiene que haber más bache, tiene que haber más impuestos, la inflación le empieza a pasar por arriba, no hay grandes problemas de que no haya trabajo, pero en cualquier momento no todas las empresas van a resistir. ¿Cómo ves preparada esa estructura de ministros, de presidenta, etcétera, para generar un cambio que le permita soportar lo que viene? Yo creo que en el 2013 la presidenta va a tener una pérdida de votos importante. 10, un 15, un 20%. Entre un 10 y un 20 oscila. Entonces, algunos te dicen, ¿pero va a ganar? Sí, la presidenta puede ganar con el 30%. Ahora, el 70% restante, que está dividido, está unido en una sola cosa. No quiere la reelección y no quiere la continuidad de este modelo. Con lo cual, el año que viene ya se cerró un poco el ciclo de la reelección. Vos ves que ya ni ellos hablan. ¿Por qué? Porque Cristina en un año, la presidenta en un año, salió de el 54% de los votos a una dureza donde cambió el rumbo del pasado. Agarró y dijo, ahora no es Néstor, soy yo. Y entró a ponerse más dura, más rígida, más con personajes de la vieja izquierda, ¿no? Con los cuales Néstor tenía relación pero no les daba poder. Claro. Y entonces en esa confrontación fue a pelear por todo. Al ir por todo se encontró con la sociedad en la calle. Y esa sociedad en la calle le dijo, así no. ¿Le impactó eso? O sea, eso impactó mucho.
impactó porque después de tanto decir no hay oposición, salieron 1 millón de personas a la calle, miren, oposición no habrá, pero acá estamos. 2 veces. ¿No? Entonces, el hecho de que no había oposición, este cuento de que, miren, cuando nosotros estábamos con Kirchner, no había oposición a Menem. Menem se caía solo. A Menem no lo empuja a Kirchner. Menem le gana a Kirchner. Pero hay una cosa en la encuesta que es clave. Cuando el piso y el techo se acercan, porque Menem tenía un 24, era primero, de piso, y de techo un 24. Quiere decir, ya está tanto el voto en contra. La presidenta Cristina Kirchner tiene en la capital un 80% de rechazo. Quiere decir, acá el 20 es el voto pro, pero el 20 es el techo. Si hubiera segunda vuelta, vuelve a sacar el 20. Claro. Lo mismo que el 54, a lo mejor real, por ahí era 35 y después pero quedó oscilando un 20. Pero en ese ¿no? momento ella tenía esa ventaja con el que le seguía. Hoy la perdió. Hoy tiene un rechazo. Hoy no es que le ganó Macri o Wiener. Perdió ella. Cerró su propio ciclo. Esta irritabilidad, este hablar en cadena oficial, este comprar el grupo Haddad y después decir que hay que ir por Clarín. Digo, a vos y a mí nos queda claro que lo que quieren es que todos los medios sean favorables al gobierno. La ley de medios venía con toda... Ayer me escribe un abogado y me dice que con la ley de la famosa dictadura yo di más licencias que las dos gestiones que vinieron después. Yo di casi 3.000 licencias y los otros dos no las dieron. Quiero decir, la guitarra es una cosa, la realidad es otra, ¿no? Digo, cuando el Turco Menem decía síganme que no los voy a defraudar, que estaba diciendo, los voy a defraudar como nadie en su vida. Entonces, acá hablan de la libertad de medios estatales, porque vos prendés la televisión y la radio y se van quedando con cada medio, va cayendo al oficialismo, que es un pozo negro del aburrimiento, porque el oficialismo es una sola voz, la de Cristina y sus repetidores y aplaudidores. Las otras voces son las que pensamos distinto. Ahora, como decía alguien hace poquito, ¿no? Dice, en el fondo, en los medios de comunicación es un tema de demanda y no de oferta. Con lo cual, posiblemente vos tengas una sola radio, chiquitita, pero que tenga alcance, ¿no? O tengas un espacio de internet que llegue y la gente lo va a cliquear y diga, mirá, La Nata se pudiera un canal chiquito que va a robarle yo digo siempre, más del 9. Cuando hicieron la ley, yo dije, confunde micrófono con audiencia. Claro. Y esto es, ellos se pueden quedar con todos los micrófonos. Las audiencias, porque es esta idea del socialismo tonto. Si yo reparto 1 millón de hojas en blanco y 1 millón de viromes, no tengo 1 millón de poetas. Está muy buena esa. Pero para que haya un periodista, un oficialista no tiene nada que ver con un periodista. Y acá van a abrir tantos medios. Yo pongo Canal 9 y veo que lo que les sobran del 7 los ponen al 9, después los mandan, ahora C5N, los ponen en Crónica. Ya es un paquete de alcahuetería, ¿no? Con publicidad oficial y con tristeza de mediocridad, de una cosa gris que se va apagando. Entonces me parece que el ciclo del kirchnerismo se agotó. Durará unos meses más, unos meses menos. Yo he tenido discusiones grandes con intelectuales que nos vemos. ¿Se agotó o no se agotó? Yo creo que se agotó. Y se agotó porque aquellos que tenemos una cierta percepción de la realidad por la edad, yo tengo 70 años, y vivimos unas cuantas, notamos que la sociedad ya se pudrió de esto. Y a mí me pasa una cosa, mi mundo es un mundo amplio, que va de jugar al frontón, a ir a un club, a ir a familias, parir. En mi mundo el cristianismo se fue achicando. Creo que queda solo mi exmujer como cristinita, pero bueno, es para justificar mis broncas con ella. Es para explicar por qué me separé. No, pero te quiero decir que el oficialismo, a vos te pasa. Yo he tenido personas que hace 1 año y medio eran totalmente cristinistas y la votaron. Hay un muchacho que sube al ascensor de casa y cada vez que sube me dice, yo la voté, estoy tan arrepentido. Sí. Y hay muchos, vos y yo vivimos el voto que se le va yendo.
Y es mucho el voto que sirve allá. Después le queda Artemio López que dice, mide de nuevo, dice, tiene 10 más, 10, bueno, está bien. Pero después te pasa que te gastás tanto que la gente te cambia de canal cuando te escucha. Julio, seguramente del otro lado la gente estará diciendo, bueno, vamos a suponer que esto ya entra en el tobogán. Ahora, ¿cómo se sale de este ciclo cuando uno necesita reservas en este ciclo, ¿no? Y entonces, claro, vuelvo un poco al origen de la charla cuando te decía, cuando uno mira las reservas, sobre todo en términos de los que llegan más a la gente, el que vos le preguntás, etcétera, no necesariamente Sanz, ni necesariamente Escobo, hay nombres que vos te das cuenta que ya no tienen un alcance popular importante. Y ahí es donde aparecen estos nombres como Scioli y Macri hoy. ¿Vos qué es lo que Macri ves? Y de la Sota. Y de la Sota. Yo de la Sota lo que me acuerdo que Duhalde en su momento lo empujó, lo ayudó y había medido 7. No sé por qué me queda esa idea. Pero del 2002. Que Kirchner nos medía 6. Yo estaba en ese momento. Y lo que tenía de la Sota que no estaba decidido. Si hoy está decidido es otra cosa. ¿Cuál es la ventaja de José? Que, a ver, Macri y Scioli son aficionados a la política. Vienen del mundo, uno del deporte y otro del empresariado. Mientras que Wiener y de la Sota son cuadros políticos históricos, son creados en la política. Como puede ser Mujica, Lula, Bachelet, Sanguinetti, quien fue. Esa es una diferencia. Ahora, en ese sentido, yo creo que los 4 candidatos, Scioli de la Sota por el peronismo, Macri un centro derecha, viene un centro izquierda, los 4 tienen un gran equilibrio mental. Los 4 se diferencian de la presidenta de que no tienen ni tuvieron nunca veleidades de dueños del país, de próceres. Esta cosa que después de Cristina vamos a buscar todos alguien que sea normal, que no se crea superior, que no nos hable desde el bronce. Me parece que esto es importante. Vamos a buscar un primus inter pares, un igual a nosotros. Este es un tema clave. En segundo lugar, se ha dado entre los 4, más Moyano, porque Hugo Moyano es una figura clave en esto, en el sentido de que es una estructura de poder a la cual el gobierno no la puede aplastar. Y por otro lado, el sindicalismo oficialista desde siempre, no es oficialista de ahora, Cavalieri viene siendo oficialista desde que era chiquito. Digo, ese oficialismo se da cuenta que el Estado no le da nada y que se va corriendo, va. Calvo, que es un hombre más responsable, más maduro, va formulando como un distanciamiento. Néstor era un constructor. Néstor agarraba las piezas y armaba. Cristina es una heredera, ¿no? Es como que agarró y dijo, ya no, ¿para qué lo quiero? Lo tiro. ¿Y para qué quiero a De la Sota? ¿Para qué quiero a Peralta? Ahora, lo que Néstor y Cristina hicieron en Santa Cruz, que es una estructura de provincia casi feudal, lo que Cristina toma de Tucumán, ¿qué es Alperovi? Y Alperovi es una cosa que vos y yo lo contábamos fuera del país y nos da vergüenza, nos da vergüenza. Formosa, con Gildo Infran, digo, ese provincianismo que es un retroceso. ¿Qué provincias quedan? Misiones, Jujuy, todas. Misiones, Jujuy, todas. Chaco. Te queda Mendoza, te queda Santa Fe, Córdoba y provincia de Buenos Aires. 4 provincias donde hay una estructura no feudal. Después en el sur alguna, pero vos vas al Chaco, ves esa miseria y ese feudalismo, como que la política logró construir sobre la necesidad de los humildes una clientela electoral. Entonces no la quiere integrar a clase media. Si el peronismo tuvo una virtud, es que mi viejo era clase baja y pasó a ser clase media. Esa fue la virtud del peronismo. Agarró lo de abajo y los integró. Cuando Perón se va, es una sociedad de clase media. Cuando se va Cavallo, es una sociedad de caídos. Digo, vos sabés que me acordaba la primera vez que fui a Nueva York, me asombraban los fantasmas que salían a la mañana debajo de los puentes, ¿viste? Los caídos. Y ahora lo veo en la Argentina. Y eso, cuando yo tengo 70 años, cuando tenía 10, había un linchera en el barrio y lo conocíamos en 20 cuadras a la redonda. No había esa miseria. Si me parece, el gobierno de Cristina no arregló la inseguridad, no arregló la educación, no arregló el transporte, no arregló la energía.
¿qué arregló? De que el modelo, ese famoso modelo, ¿qué es el modelo? Nada. Es un agujero negro. Y lo peor, cuando la gente te para por la calle porque te conoce, te transmite la idea de que estamos viviendo un nuevo fracaso. De nuevo hay que volver a empezar. Porque en Uruguay, Brasil, en Chile, el presidente que viene da un paso hacia adelante, uno más, sigue avanzando. Acá es como que fuimos un desfiladero de odios, rencores y resentimientos. En lugar de decir la Corte ordenó limpiar el riachuelo. Entonces Cristina diría, limpiemos el riachuelo. Y da una causa para todo. Dice, nos arruinemos Clarín, que es una causa para ella. Y los amigos de ella. 50% de la sociedad no le interesa, 25% está de acuerdo y 25% en contra. Es triste que hayan elegido ese rumbo. Y no será, Julio, que a lo mejor estamos creciendo porque somos una sociedad por ahí más inmadura que el resto, como si hubiéramos tenido la necesidad de decir, bueno, éramos hijos del rigor con los militares, salimos a una democracia abierta. Pero esa democracia abierta, claro, nos fallaba la parte económica. Nos enganchamos con Menem, con la parte económica, que yo. Nos dimos cuenta que esa parte económica, así nomás, aislada de la sociedad, claro, nos tiraba a todos abajo. Que queríamos alguien que viniera y fuera más honesto. Vino de la Rúa. Pero era honesto, pero no era eficiente. Y entonces aparece un Duhalde, aparece Kirchner, y queríamos tener orden. Entonces tuvimos a Kirchner todos los años. Y ahora nos vamos dando cuenta de todas esas cosas. Algún día a lo mejor hacemos la síntesis, o no maduraremos nunca. Sí, no. Hay una cosa que a veces olvidamos. Somos la sociedad con mayor mezcla social, mayor mezcla inmigratoria. Nosotros no tenemos una cultura dominante. Brasil es la corte de Braganza. Claro. Y sobre esa concepción se armó integrado los negros. ¿Cómo? Ni hablemos de Estados Unidos, los sajón que integran las otras culturas. Nosotros acá, lo hispano es un pedazo, lo italiano es otro, lo judío es otro, lo francés es otro, tenemos toda esa mezcla. Y obviamente cuando uno mira lo que le pasó a Europa para decantar sociedades, para decantar culturas, para dividir y armonizar, fueron siglos. A nosotros nos cuesta eso, ¿por qué? No sabemos si lo nuestro es el asado, el raviol o la paella. Y entonces en esa identidad, por eso tenemos tanto psicoanalizado y tantos psicoanalistas, porque la identidad se fractura en esta inmigración sin cultura. No es cuando algunos te dicen Canadá o te dicen Nueva Zelanda, Australia, son lugares donde fue un tronco cultural y se impuso al resto. Acá no hay cultura dominante. La española no hizo eso. Julio, cuando vos analizás que a muchos de estos personajes los conocés y los has conocido estando adentro, ¿no? Digamos, como para uno decir, bueno, dentro del gabinete o de la gente que maneja la presidenta, el estilo es, me viene bien que confronten y uno venga al oído y venga al otro y entonces yo rajo a uno y le llevo la punta y después lo bajo. ¿Es bueno eso porque es ese famoso título de divide y reinarás? ¿O le está saliendo sin querer y en el fondo preferiría tener armonía? No, yo creo que en el autoritarismo de la presidenta no puede haber armonía, porque hay sumisión. Entonces, donde hay sumisión a ella, después viene la competencia para ver. Vos fíjate, cuando los ministros dicen cosas que a vos y a mí nos dan vergüenza, lo que dijo este grotesco personaje de Valmedina, una cosa, después pide perdón, el mismo Alac, que es más profundo. Porque este en el fondo es un guarango, pero el otro tiró algo que pero casi está golpista. Todos salen a sacar patente de mediocridad, patente de bruto. Digo, una cosa en la cual uno que cuida su poco prestigio. Esto lo tiran como que la presidenta les exige que acá la lealtad es transitar la humillación. Claro. Entonces usted humíllese, diga una burrada que yo lo voy a proteger. Entonces te quedan los personajes. Todos se van devaluando, lo que le hacen a Argüello, ¿viste? Lo agarran y lo sacan y lo mandan. También vos decís, bueno, los personajes que quedaron son los que soportan ese tipo de cosas. Claro. Los dignos se fueron antes. ¿Qué apreciación tenés de la Cámpora? ¿Llegaste a conocerlo? ¿Los has visto? Yo una vez le preguntaba, me acuerdo le preguntaba a Ricardo Foster, ¿no? Le digo, Foster, ¿y vos qué opinás de la Cámpora, no? ¿Cómo lo ves vos que de repente transitás cierta línea ideológica? Y yo decía, son chicos con mucha fuerza, con muchas ganas, etcétera. Es bueno que esto ocurra, ¿no? Lo decía, digamos, convencido, pensando, bueno, hay que soportarlo un poquito, porque bueno, todas estas líneas así un poco más rebeldes a veces hacen ruido, pero suman. No suman. No. La Cámpora no ha definido cosas dignas de leerse ni de tomarse.
los candidatos que tiene, cuando uno los ve y los analiza, son pobres tipos, qué sé yo, ese que salió y dijo el narcosocialismo, después el otro, Julián Álvarez, que es un personaje grotesco. Están haciendo plata desde los estudios del Estado, punto. Son muchachos, Recalde, todos esos tipos. Son tipos, vos decís, ¿qué hacen? Naval Medina, Recalde. ¿Son una cosa que van a pasar a la historia? No, ¿qué van a pasar? Van a pasar a la historieta. Son de una tristeza y de una pobreza y de una indignidad. Digo, son kamikazes rentados. Pero cuando hay una generación en serio, como fue Forja, como fue el frondicismo, como fue el peronismo, donde vos tomás a Carrillo y decís, pucha, hasta hoy no hubo un sanitarista de ese vuelo. Digo, tomás desde lo que pensaban y lo que ejecutaban. Y estos chicos son el cargo, el salario, el aplauso y vamos para adelante. Es una decadencia. La juventud es importante que exista y que empuje. Ahora, no por ser jóvenes tienen mérito. Hay juventud que vale la pena y juventud mediocre. Mi generación fue una juventud violenta. A mí me parece que la generación de ahora es bastante oportunista. Te hago la última. Tu balance térmico político de lo que va a ser el 2013. ¿Va a ser mejor que el 2012? ¿Vamos a salir para adelante? ¿Va a ser un año de mucho conflicto, pero algún escaloncito subiremos o vamos a ir para abajo? Yo creo que vamos a aumentar el conflicto. Una presidenta que quiere ajustar por los salarios, una inflación que la tenés al 25, un gobierno que intenta que los salarios crezcan al 20, ¿qué te está diciendo? Vamos a achicar sueldos, vamos a achicar poder adquisitivo del obrero, con una conflictividad muy grande. La presidenta gastó en un año mucho del poder que le dieron los votos, lo consumió. La presidenta, para mí, cada vez que se dirige a la sociedad, ya no convence, salvo a los suyos, pero va perdiendo voto en la gente, va perdiendo, estas cadenas oficiales lastiman, el sistema de poder, los medios oficialistas aburren, ya no los lee nadie, se pelean contra Clarín y Clarín cada vez vende más, ¿viste? Los diarios de ellos, Página 12, Tiempo, yo antes leía Página 12 y ya la ojeo y me da un poco de asco, me parece estos muchachos, digo, ¿no? Son viejos verdes de la ideología y del resentimiento. Me parece que es como un fin de ciclo en el cual vamos a entrar a algo mejor porque vamos a tener una imagen de cordura, vamos a entrar a sacarnos de encima la enfermedad de la derecha que terminó con el economicismo y la de la izquierda que termina en este resentimiento, y vamos a poder empezar a hablar de política respetándonos. Entonces me parece que el año va a ser complejo y lo electoral va a abrir una etapa, va a cerrar el ciclo de kirchnerismo ya en los votos, porque con el 54 todavía estaba vivo. Abajo del 40 perdió el poder en el Parlamento y sin mayoría electoral la democracia no vamos a tener que salir a la calle, vamos a esperar que se voten las leyes. Y esto es muy importante, porque va a ser un cambio, vamos a dejarle de tener miedo al futuro. Yo decía, con el 22%, Néstor Kirchner nos sacó del miedo al futuro. Con el 54%, Cristina nos devolvió al miedo al mañana. Y eso es la muestra de que el ciclo histórico se agotó. Julio Bárbaro y un análisis político. Para cerrar un poco el año, para abrir el 2013, para que usted tenga también desde el campo, desde el interior, información de alguien que lo conoce desde adentro, que fue funcionario público, que es político de raza y que además le encanta hacer esto, ¿no? Analizar y bajar estas líneas, estas ideas que nos quedan a todos nosotros. Muchas gracias, Julio. Feliz año. Gracias.